Mira, yo creo que pensar en tiempos es lo ideal. Creo que para versus lo que ha pasado en los últimos 5 años, que no ha pasado nada, lo que tenemos creo que es bastante ambicioso y creo que es no fácil, pero factible de lograr. Quizás diciembre no, puede ser enero, puede ser febrero, pero es a cortísimo plazo, Enrique. Ya, y esta aclaración nada más. O sea, estamos negociando productos estrellas, ya nos referimos a los mismos. Pero en este caso se trata de un bloque. No es que la negociación va por un solo carril, son varios carriles, ¿verdad? No, no, por supuesto, esto es multiparte, son multisectoriales. En todo acuerdo comercial van a haber personas contentas, descontentas, es normal. Fue igual en la Unión Europea, donde se dijo que el Ecuador iba a tener una situación fatal, peor, y la verdad es que los resultados han hablado por sí solos. Es normal. Lo importante de todo esto, Enrique, es que cuando se negocia un acuerdo comercial, se negocia de manera inteligente, donde los afectados sean lo mínimo posible y los triunfadores o los ganadores sean la mayoría por el bien del país, por supuesto. Definitivamente estamos claros. Sí, adelante, por favor. A ver, yo le consultaba hace un momento. Tenemos a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Hablamos de China. Pero entiendo que Rusia supera estos mercados en cuanto a la demanda del banano, ¿o me equivoco? Mire, ¿me escucha, sí? Sí, adelante. Ok. El caso de Rusia es bastante especial porque estaba en la agenda comercial. Correcto. Lastimosamente, el inicio del conflicto bélico pues hizo que el Ecuador adopte una posición con relación a Rusia y quedó en segundo plano como tal. Sin embargo, creo que es importante informar a la opinión pública que la misma Unión Euroasiática, con Rusia a la cabeza, adoptó una posición importante de poner arancel cero al banano importado. Y el 97% del banano que importa Rusia es del Ecuador. Entonces, indirectamente o directamente, esa medida que adoptó Rusia nos afectó positivamente. No, definitivamente. Recuérdenos el porcentaje, por favor. El 22%, a ver, del 100% de la exportación del Ecuador, el 22% se direcciona a Rusia. De todo lo que importa Rusia en banano, el 97% proviene del Ecuador. Qué bien, excelente. ¿Qué pasa con los mercados de China y Estados Unidos? Bueno, en el caso de Estados Unidos, ya nuestro banano paga arancel cero desde hace muchos años. Más bien nosotros nos sumamos para que otros productos en este acuerdo, que a pesar de que está un poco detenido, no por el Ecuador, sino por parte del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos apoyando obviamente en todas las negociaciones que se están haciendo al respecto. Y con relación a China, déjeme decirle que actualmente nuestro banano paga un arancel del 10%, lo cual nos ha sacado o nos ha restado competitividad con relación a Filipinas y otros mercados, incluso la misma Colombia. En el acuerdo comercial ya nuestro equipo negociador ha logrado bajar ese arancel del 10 al 2%. Bueno. Estamos apuntándole al 0%, estamos en las negociaciones, confiamos en las gestiones de nuestro gobierno, del gobierno y de los negociadores, pero lograr bajar del 10 al 8 es bastante importante. Sin embargo, aspiramos a que sea al 0% y creemos nosotros que es factible conseguirlo. Felicitaciones. ¿Cómo cerramos entonces el 2022? En el sector bananero. En el caso de los acuerdos comerciales, si se concreta lo de China, que aspiramos se firme la carta de intención al menos la próxima semana, creo que sería bastante positivo para un escenario del 2023. Este año, lastimosamente, ha sido uno de los años más complicados para el sector bananero, que veníamos arrastrando problemas de competitividad originados por el incremento de costos y gastos de producción y exportación en el 2021. Usted recordará los altos fletes navieros, la escasez de contenedores que le pasó la factura al mundo, con inflaciones de entre el 7 y el 10%, que se mantuvieron para el 2022 y que el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania ahondó mucho más esa complicación, afectando, generando una crisis de precios al inicio de año, con lo cual lamentablemente alrededor de unas
15.000 hectáreas de banano en el Ecuador se vieron afectados en la parte fitosanitaria y salieron de la producción. Y por otro lado, también el clima nos ha jugado una mala pasada. Está presente el fenómeno de la Niña desde mayo de este año y ha estado frío el clima en general en la costa y ha hecho de que nuestra producción por estos dos factores se haya reducido aproximadamente un 11%, que coincide con una reducción en nuestras exportaciones de enero-octubre del 2022 en comparación al año pasado en el 10.5% como tal. Entonces, pero también es importante destacar que hay mercados importantes como Europa que redujo la compra en un 4% y Estados Unidos en 1% por también factores económicos. Recuerde usted que estos países han sido golpeados por una inflación alta que está redondeándose entre el 10, 11 y 12% dependiendo de algunos mercados, que de otra manera afecta el bolsillo de la gente, ¿no? Entonces ha comprado un poco menos banano también. No, definitivamente. Y para quienes han tenido la oportunidad de viajar a Europa, pues lo pueden constatar como tal. La fruta es cara, ¿no? Y claro que hay mucha demanda, pero hay que pagar un precio como tal. Y sobre esto de la fruta quería referirme a Richard, porque hace un momento mencionó a Colombia, a Filipinas, a Costa Rica, pero el banano ecuatoriano en calidad, en producción, definitivamente es superior. Es mi criterio y también lo he escuchado de conocedores en el tema. ¿Es así? Mire, el Ecuador por su ubicación geográfica tiene unas condiciones organolépticas diferentes, que la diferencian. Los otros bananos no es que son malos ni mucho menos, pero tienen características diferenciadoras importantes. Y le explico dos. La una, como usted bien lo menciona, el sabor. Y segunda, la larga duración en verde en viajes largos. Por ejemplo, hubieron destinos que se toman hasta 50 días y nuestra fruta llega verde sin problema. Una vez que se madura en percha, dura más que el banano de otros países. Entonces, por eso es apetecible también, porque dura más en verde y una vez que la maduras también en percha dura más tiempo que los otros bananos de los otros países, productores y exportadores. Perfecto, claro, y eso es bueno en el tema comercial, definitivamente. Y me imagino también que estos mercados a los cuales nos referimos hace un momento, pues consideran también esto, ¿no? El tema de la producción del banano en el Ecuador. Me imagino que entra la tecnología, el conocimiento, la experiencia, pues son factores que redundan finalmente. Y algo que es importante, que me faltó comentarte, es que tenemos banano todo el año. Hay ciertos países productores que se afectan también por factores climáticos mucho más que otros. Hay épocas de huracanes, recuerdo en Centroamérica, en Colombia, de altas lluvias. Pero en nuestro país es relativamente estable. Obviamente tenemos épocas de producción más alta que otras, pero encuentra banano todo el año. Hay la disponibilidad todo el año y eso también es un factor importante. Por eso es que, por ejemplo, el Ecuador se tomó Medio Oriente. Ya Medio Oriente es el tercer mayor destino de las exportaciones, que antes era de Filipinas. ¿Y por qué lo tomamos? Porque Filipinas tuvo problemas de producción por el ataque del Fusarium en raza 4, que lo sigue teniendo. Entonces ha desabastecido mercados como este, incluso países como Japón y China. Entonces por eso el Ecuador ha ido metiéndose también de a poco. Y el único país que tiene un banano que resiste a largos viajes es el país Ecuador. Entonces, por eso es que hemos ido tomando esos mercados y por eso es que le apuntamos a Asia Oriental con Japón, China y Corea a la cabeza. Por eso estamos presionando la firma de acuerdos comerciales con estos países. Excelente noticia. Y yo comparo el banano entonces con nuestra selección. Me refiero a la resistencia, a ella. Sí, señor. Sí, señor. Hay un aspecto diferenciador importante. Definitivamente. Richard, ahora, yo pregunté hace un momento, ¿cómo cerramos el 2022? Ahora yo planteo cómo nos proyectamos al 2023, considerando lo que está en estos momentos aconteciendo en Europa. Ya hizo referencia a la guerra Rusia-Ucrania, y le adjunto también al tema económico. Ya en estos momentos se habla de inflación, se habla de una recesión que viven países de Europa y que son obviamente quienes demandan el banano ecuatoriano.
Pero entonces, ¿cómo nos proyectamos para el 2023? Si el 2022, ya usted nos describió, ha habido ciertas dificultades. ¿Cómo nos planteamos al 2023? A ver, yo le di los antecedentes del por qué cerramos mal. Todo está cambiando. Lo bueno en banano es que es muy dinámico. Los fletes navieros comenzaron a bajar, los costos generados por el alto precio del petróleo de una u otra manera comenzaron a estabilizarse de una otra manera. Si bien es cierto, cuando hay crisis, tú optimizas las compras, ¿correcto? Uh-huh. Pero jamás vas a dejar de comer. Definitivamente. Y es lo que ha pasado con nuestra fruta. Usted recordará la crisis inmobiliaria del 2008, que hubo una recesión mundial y se habla incluso de entrar a una recesión en el mundo. Así fue. Pero pudimos haber tenido una recesión, pero el mundo jamás dejó de comer. Y fue el año donde más se exportó banano hasta esa época. Entonces, en primer lugar eso, la gente podrá dejar de hacer todo menos comer banano. Y una fruta que es buena y barata, a pesar de que es más cara en Europa, pero es barata en comparación con otras frutas que consumen los europeos. Segundo, el conflicto de Rusia y Ucrania demostró debilidades en compradores como la Unión Europea, donde se dieron cuenta la alta dependencia de productos del exterior, como en el caso del banano de Latinoamérica. Entonces venían pagando cada vez más, cada vez menos, cada año. Imagínense ustedes, en el 2015 nos pagaban 14.5 euros por caja, cerramos en el 2021 en 11.4 y se proyectaba a 11.2 este año. Entonces, yo creo que nos hemos reunido con supermercados y han dicho pues que van a pagar más por la fruta, que es positivo, y bueno, todos esos escenarios nos denotan de que se perfila como un año mejor que este, ¿no? Por supuesto. Qué bueno, y felicitaciones en eso, ¿no? Y ojalá que también pues haya o corra la misma suerte el camarón ecuatoriano, porque definitivamente, y como lo señalamos aquí y lo reconocemos los ecuatorianos, camarón y banano van de la mano en primer lugar. Bueno, por supuesto, yo creo que más que competencia, celebramos que el camarón haya crecido mucho. Nosotros pudimos haberlo hecho, pero tenemos una camisa de fuerza que aspiramos se actualice, que es la ley del banano, que no se apiada de la realidad de la comercialización actual. Por ejemplo, el 55% de los destinos son mercados de spot y esa palabra no existe en la ley del banano. Todas esas distorsiones que usted escucha de precios, de peleas, y todo es generado por esa normativa, que aspiramos sea como una de las metas para el 2023 reformadas, ¿no? Ojalá. Y eso sería interesante abordar en otra ocasión, Richard. Bueno, en todo caso, muchas gracias por atender esta inquietud, ¿no? A la orden siempre, atento a sus comentarios e inquietudes. Gracias, perfecto. Richard Salazar, de Acorbanec, la Asociación y Comercialización de Exportadores de Banano en el Ecuador. Ya lo escucharon ustedes, lo vieron también, cómo este producto estrella tiene preferencia en mercados importantes de Estados Unidos, de Europa, en China, en Asia en general. Qué bien por el Ecuador. Y sobre todo porque es un producto que al momento de exportarse, pues mantiene y sostiene resistencia, que es lo principal y un valor fundamental. 7:50 y chicos, 54 minutos. ¿Qué hacemos, Charlie? Me indican que hacemos un corte y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de